Hola, hola, bienvenido una vez más a este subcanal Wilmer el Matemático. Si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte, dar like y dejarme en los comentarios qué te ha parecido este video. Bien amigos, el día de hoy le vengo con un video donde le estaré mostrando lo que es el manual de matemática de la UAS. El día de hoy iniciaremos una serie de videos donde iremos resolviendo página por página y ejercicio por ejercicio cada uno de lo que, o sea, vamos a ir explicando paso a paso para que podamos aprobar bien esta asignatura con buenas notas y también llevarnos buenos conocimientos, que es lo que se requiere. Bien, iniciaremos. Aquí dice, en los ejercicios del 1 al 13, complete el espacio en blanco. Bien, la 1 dice, el conjunto de los números reales está formado por la unión del conjunto de los números, aquí va, racionales. Quien al conjunto de los números irracionales son lo que componen el conjunto de los números reales. Bien amigos, ya aquí tenemos la primera línea completa. Bien, seguimos. La 2 dice, un número real es, raya, si se puede escribir como el cociente como la razón del cociente a entre b de dos números enteros, donde b es distinto de 0. Este símbolo de aquí significa distinto. Entonces, aquí lo que va es un número racional. Todo número racional se puede escribir como el cociente de a sobre b. Entonces, continuamos con la número 3. Nos dice, un número real es, raya, si no se puede escribir como la razón de dos números enteros y tiene tiene representación decimal no periódica, o sea que se repita continuamente. Cuando se refiere a periódica es que se repita continuamente el mismo número. Entonces, este número real es irracional. Entonces, aquí, el conjunto en la 4. El conjunto n. N representa los números naturales. 1, 2, 3 y 4. Puntos sucesivos. Es el conjunto de los números y raya y nos sirve para contar. Estos son los números naturales. Son los cuales utilizamos día a día para contar. Y están representados por este símbolo que es una n. Entonces, continuamos con la número 5, que nos dice el conjunto z. Cuando vemos z significa números enteros. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, positivo. Es el conjunto de los números enteros, tal cual como nos... Bueno, aquí la pregunta se responde casi sola porque inmediatamente nos da el símbolo que es entero, que representan los enteros. Entonces, continuamos con la número 6. Los números racionales que no son enteros se llaman fracciones. Continuamos con la 7. Nos dice, sea A, B, C y D números reales, tales que B sea distinto de 0 y D distinto de 0. Entonces, A entre B es igual a C entre D. Si y solo si. Bueno, para que esto se cumpla, lo único que tendremos que hacer es multiplicar el producto cruzado. Entonces sí se cumpliría. Para que esto sea igual, entonces, para que sean distintos de 0, A por D igual a C por D. AB por C. Entonces, ya si uno de estos fuera 0, o sea, ninguno de estos sería, todos serían distintos de 0. Principalmente la B y la D, todos serían distintos de 0. Entonces, seguimos. Estos cocientes se denominan como razones. Eso es lo que conocemos como las razones.
Entonces nos dice en la 8, una razón no es más que el cociente de dos cantidades. Eso es lo que se conoce como una razón. Una raya es la igualdad de dos razones. Una proporción, esto es lo que se conoce como proporción. Una proporción es la igualdad de dos razones. Eso es lo que se conoce como proporción. Bien, entonces la 10 nos dice, en la proporción A sobre B e igual a C sobre D, los medios son, bien, si lo pondríamos así, B, A, B, C y D. Entonces, los puntos medios serían B y C, que es lo que va en esta raya. Mientras que los extremos, entonces serían A y D. Y ya aquí estaría completa la número. Bien, entonces, en el caso de la 11 nos dice, en la proporción 3 sobre 4 es igual a 6 sobre x. El valor de x es, bueno, para determinar esto lo podríamos hacer de dos maneras. Aplicando una regla de 3 por 3, diciendo, pondríamos esta x que está aquí, aquí, y la despejaríamos, pasaría x igual a el producto de 4, ¿verdad? De estos números, el producto de estos dos, lo multiplicaríamos, producto cruzado. Entonces diríamos 4 por 6 partido por este número que está aquí, que es el 3. Entonces, cuando digamos 4 por 6 es igual a 24 y 24 entre 3, entonces esto sería igual a 8. Y entonces este sería el valor de x. También lo podríamos hacer de la siguiente manera. Si es una misma proporción, entonces nada más tendríamos que decir 6 por 4, 24. Entonces, lo único que tendríamos que buscarle es un número que multiplicado también nos dé 24 aquí. Un número que multiplicado por 3 nos dé 24 y este sería el 8. 8 por 3, 24 y así también lo podríamos encontrar. Bien, continuamos con la siguiente página. Bien, aquí en la página número 6, entonces continuamos con la 12, que nos dice, en la proporción 6 sobre y es igual a 3 sobre 6. El valor de y es, bueno, para determinar lo mismo que hicimos en la número 11. Para determinar el valor de y, lo podríamos hacer con la regla de 3 por 3. Y, despejaríamos a y es igual a... Entonces lo haríamos producto cruzado 6 por 6. Y todo esto partido por este número que es el 3. Entonces 6 por 6 nos dice que es 36 entre 3. Y cuando decimos 36 entre 3, entonces esto es igual a 12. Por tanto, el valor de y es 12. En la número 13 también es lo mismo. En la proporción 9 entre y es igual a 3 sobre 7. El valor de la y es, también lo podríamos terminar con la regla de 3 por 3. Decimos, y es igual a 9 por 7, que es el producto de todos los números, entre 3, igual, cuando decimos 9 por 7 es igual a 63, y 63 entre 3, esto es igual a 21. Por tanto, el valor, en esta proporción, el valor de y es igual a 21. Bien amigos, aquí continuamos. En los ejercicios del 14 hasta el 25, escribe B si el enunciado es verdadero o F si es falso. Bien, aquí iniciamos con el número 14. Nos dice, 3 entre 2 pertenece a los números naturales. Recuerden que esta n de aquí
este símbolo de aquí es lo que representa los números naturales. Y si nosotros dividimos 3 entre 2, nos va a dar 1.5. Y esto es lo que forma un número irracional. Por tanto, esto es falso. 3 entre 2 no pertenece a los números naturales porque no da un número natural. Por tanto, esto es falso. Entonces, continuamos con la número 15, que nos dice, menos 5 pertenece a los números racionales. Si nos fijamos, la Q, esta Q que ustedes ven aquí, es lo que representa los números racionales. Bien, ahora vemos, menos 5, ¿verdad? Menos 5 pertenece a los números enteros. Pero ¿qué pasa? Los racionales también incluyen a los números enteros. Por tanto, menos 5 es un número racional. Entonces, esto aquí es verdadero. Bien, continuamos con el número 16, que nos dice, raíz de 3 pertenece a los números racionales. Miren, si nosotros vamos a una calculadora y buscamos la raíz cuadrada, la raíz de 3, esto nos dará un número infinito, un número periódico infinito. Por tanto, esto es falso, porque un número lo que nos dará es un irracional, no un racional. Y nos está diciendo que si la raíz de 3 pertenece a los racionales. Por tanto, esto aquí es falso. Continuamos con el número 17. Si vemos aquí, nos dice 0.12121212 y se sigue repitiendo continuamente, periódicamente. Si observamos en su libro, se pueden fijar, si no se ve aquí, que hay una rayita aquí arriba, que significa que se siguen repitiendo esas mismas cifras continuamente. Ahora, aquí nos dice, pertenecen a los números enteros. La Z representa los números enteros. Esto es totalmente falso, porque esto no es, nunca llegará a ser un número entero, sino que se sigue repitiendo continuamente. Bien, aquí continuamos con el 18. Ahora seguimos con el 18, que nos dice 7 entre 5 pertenece a los irracionales. Mira, si ustedes se fijan en su manual, se darán cuenta que los irracionales están representados por la Q, pero con una comita arriba. Mientras que los racionales solamente con la Q sin ninguna coma. Aquí se refiere a los irracionales. Entonces, si vamos a una calculadora y sacamos 7 entre 5, esto nos dará igual como a 1.4, si no me equivoco. Entonces, 1.4 es irracional, por tanto, nos dice que 7 entre 5 pertenece a los irracionales, por tanto, esto aquí es verdadero. Entonces, continuamos. La 19 nos dice, este símbolo que está aquí, lo que significa es intersección, la intersección de dos conjuntos. Entonces, nos dice, el conjunto de los irracionales, intersección con los racionales, da como resultado un número real. La R representa a los números reales. Entonces, si vemos, mira, primero aquí lo que hay que dejar claro qué es lo que es una intersección. La intersección no es más que la semejanza que haya entre dos conjuntos. Es decir, mira, un ejemplo es, si yo tengo el conjunto de los irracionales, por ejemplo, que dice, un conjunto que nos dice 4, 5 y 6, y tengo otro que dice 6, 7 y 8. Entonces, la intersección que hay entre esos dos conjuntos es el número 6, porque es el que está en ambos conjuntos. Entonces, la intersección de los irracionales son todos aquellos números periódicos. Por tanto, la intersección, los irracionales, ¿nos da como un resultado un número real? No nos va a dar un número real. Nunca nos va a dar un número real, porque los irracionales siempre dará irracionales, no importa. Si sumamos irracionales nos va a dar irracional. Si sumamos un número
si multiplicamos un número irracional nos va a dar un irracional también. Por tanto, esto aquí es falso. Seguimos con el número 20, que nos dice, el conjunto 0, unión, este símbolo que está aquí representa lo que es la unión con los números naturales, es igual a los números enteros positivos. Recuerden que la Z representa los números enteros, entonces aquí tiene un signo de más, por tanto representa a los positivos. Entonces, si el 0, unión n, o sea, el 0 cabe en esa unión de los números naturales, pues sí, el 0 sí cabe dentro de esos, está dentro de los números naturales y cabe en la unión. Por tanto, esto aquí es verdadero. Continuamos con la número 21, que nos dice, los números enteros, intersección con los números irracionales, ¿nos da un igual un irracional? Pues como le expliqué ahorita, si sumamos, dividimos, multiplicamos, cualquier cosa que hagamos con los números irracionales siempre nos va a dar un irracional. Por tanto, esto inmediatamente podemos deducir que es falso. Bien, aquí continuamos con el ejercicio 22, que nos dice 1.414213. Entonces, si nos pertenecen a los números racionales, entonces aquí si nos fijamos, aquí tienen una rayita, esta rayita nos indica que el 213, los últimos tres números se siguen repitiendo periódicamente, o sea, los mismos números continuamente. Entonces, ¿esto pertenecen a los números racionales? Pues claramente está que no, porque los números decimales, que periódicos, pertenecen a los números irracionales. Por tanto, esto aquí es falso. Entonces, aquí seguimos con la número 23, que nos dice, raíz de 4 pertenece a los números racionales. Pues si buscamos la raíz de 4 es 2. Y el 2 es un número natural. Por tanto, el 2 pertenece a los racionales, porque los números naturales pertenecen a los racionales. Por tanto, esto aquí es verdadero. Bien, continuamos con la número 24, que nos dice, raíz de pi pertenece a los números irracionales. Pues sabemos que la raíz de pi, el pi es igual a 3.14. 3.1416 y sigue repitiéndose periódicamente. Entonces, desde aquí vemos que es un número irracional, un número decimal, por tanto es un número irracional. Entonces, la raíz de pi, si buscamos la raíz de pi nos va a dar un valor decimal periódico que se va a seguir repitiendo continuamente. Por tanto, es verdad que pertenece a los números racionales, a los números racionales. Entonces, esto es verdadero. Bien, entonces continuamos con la 25, que nos dice, 0 no pertenece a los números irracionales. Veamos, mira, para el 0 pertenecer, aquí le aclaro, para el 0 pertenecer a los números irracionales tiene que estar formado como un decimal. Tiene que ser 0.1, 2, cualquier número que queramos poner aquí. O sea, cualquier cifra que estemos buscando. Pero para él pertenecer, tiene que representar a los decimales. Para él poder pertenecer a los irracionales, tiene que ser un número decimal. Por tanto, el 0 no pertenece a los números irracionales, porque para pertenecer tiene que ser parte de decimal. Por tanto, esto es verdadero. Bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal, dar like, compartir. Lleva esto a grupos de matemática, compártelo, llévalo porque este es el ritmo que llevaremos de ahora en adelante hasta que resolvamos todo y pasemos con muy buena nota. Y además de pasar con buena nota, nos llevemos todo el conocimiento necesario que sea. Fíjese que yo no le estoy poniendo las respuestas nada más, sino que quiero que aprendan el por qué. Porque si no, ¿por qué estudiar?
¿Por qué hacemos esto? Yo le voy explicando el por qué, no le voy poniendo esta es falsa, esta es verdadera, sino explicando el por qué, que eso es lo importante. Bien, hasta la próxima.